¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen inicio de mes. Hoy estamos 1 de abril del 2024 y estamos en este nuevo espacio, en Contexto con Yanni Olmedo, este podcast que el día de hoy vamos a compartir con nuestro invitado, el politólogo Roger Andrés Celi Pérez. Él es del Observatorio Legislativo de Transparencia Internacional y Transparencia Nacional, a quien los saludamos en esta tarde para conocer el diagnóstico o cuál es la calificación que le damos a este primer periodo a la Asamblea Nacional. Entendemos que se inició ya la vacancia legislativa y ya hay un monitoreo, ya hay un informe. ¿Qué tan aplicados han sido los asambleístas en la Asamblea Nacional? ¿Qué proyectos han presentado? ¿Cuál ha sido el más puntual, el que ha acudido a las sesiones del Pleno de la Asamblea? ¿Quiénes se han ausentado? Bueno, estos y otros temas vamos a analizarlo el día de hoy con nuestro invitado, el politólogo, reitero, Roger Andrés Celi Pérez, a quien le agradezco desde ya por haber acudido de esta manera telemática a este espacio en Contexto el día de hoy a través de MP Noticias y Orovisión. Un gusto saludarlo, mi estimado Roger. Bienvenido. ¿Cómo está, Yane? Qué gusto también estar con usted. También le envío un saludo distinguido y un abrazo a su audiencia. Pues nosotros como institución de control social de lo que hace, en este caso, la Asamblea Nacional del Ecuador y también los consejos municipales, pues nuestro trabajo se ha dedicado en los últimos años a tratar de lograr fortalecer a estas instituciones en materia de capacidades para hacer un trabajo de calidad. Actualmente nosotros ya hemos pasado una década de observación parlamentaria, de indicadores de gestión y demás, y hoy estamos capacitando a los legisladores, a los asesores en técnica legislativa, en procedimiento parlamentario, en transparencia, en legislación colaborativa, entre otros insumos que lo que buscan es tratar de que los legisladores hagan su trabajo con una calidad mayor. ¿Y por qué hablo de calidad? Y es una palabra que voy a repetir mucho, creo que en esta conversación, y es porque no es mejor legislador, pensamos nosotros, quien presenta más proyectos de ley, o no es mejor asamblea la que aprueba más leyes, de ninguna manera. Lo que nosotros tratamos de buscar en este punto de la historia del país es calidad, y quisiéramos ver a los mejores legisladores como aquellos que representan de mejor manera a la ciudadanía, como mejor asamblea aquella que aprueba las leyes que son pertinentes para el ciudadano. Y yo les voy a decir con mucha pena que en este periodo legislativo se han aprobado leyes, sí, 16 en total, pero muchas de ellas ya no son oportunas. Son proyectos de ley que se presentaron en 2014. Han pasado 10 años. La legislatura se ha demorado 10 años en aprobar un proyecto de ley. Les pongo el ejemplo tan importante como el de seguridad privada, que busca articular a las instituciones de seguridad privada con las instituciones estatales. Pero eso se presentó en 2014. Es decir, mi querido Roger, que las leyes que se han aprobado en este periodo legislativo son proyectos presentados hace 14 años atrás. Usted dijo algo muy importante y no quiero que deje suelta esta inquietud que le estoy haciendo. Son 14 años que está 10 años, que está el Observatorio Legislativo, y entiendo que nace con la finalidad de transparentar la función legislativa, ¿cierto? Monitorear y saber qué tan buenos son los legisladores y qué proyectos, cuál es el contenido de esos proyectos de ley. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con la asamblea anterior que fue disuelta? ¿Por qué no pasó de grado? ¿Y por qué se ganó la antipatía? ¿Por qué tuvo la desaprobación casi totalitaria del pueblo ecuatoriano? ¿Y cuál es la diferencia entre esa asamblea y la asamblea que tenemos en la actualidad? Bueno, ahí tenemos dos preguntas. Voy por la primera. El Observatorio Legislativo, como usted bien señala, Yane, nace con una pregunta básica, y es ¿quiénes son los legisladores? Porque en 2011 difícilmente la ciudadanía podía conocer quién es su representante. Es una pregunta básica, pero que es muy importante en democracia. Y la segunda pregunta
que se hicieron los creadores de esta institución hace más de 10 años es ¿qué hacen los legisladores? Porque recordemos que nosotros, como ecuatorianos, con nuestros impuestos pagamos cada despacho de cada legislador que nos cuesta entre 15 y 20 mil dólares. Entonces, la pregunta de fondo fue, ¿qué hacen? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su trabajo? ¿En qué nos beneficia como ciudadanía? Y así nace la institución. Ahora, como bien decía, estamos transformando un poco esa perspectiva porque ahora ya hay mayor información sobre quiénes son y qué hacen los legisladores y estamos buscando la manera de fortalecer a la institución parlamentaria para que tenga un trabajo de calidad hacia la ciudadanía. Eso como primera respuesta a la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta al respecto de la anterior legislatura, pues coincidimos con varios analistas que desafortunadamente la anterior legislatura no fue una asamblea que conecte con la ciudadanía. ¿A qué me refiero? La agenda parlamentaria del Pleno de la Asamblea Nacional estuvo enfocada en todo, menos en lo más importante, que era, por ejemplo, la reactivación económica post-pandemia, que era incluso el tema de fiscalización a lo que hicieron las autoridades de salud en la pandemia. Y sobre todo, el tema de seguridad, que se estaba ya volviendo un problema en la anterior legislatura. Eso pues pasó desapercibido en el Pleno y era increíble que los legisladores aprueben, por ejemplo, el Día del Bizcocho. No sé si ustedes recuerdan a quienes nos ven y escuchan, que en lugar de los legisladores tratar de incorporar en el Pleno de la Asamblea Nacional leyes tan importantes que busquen de alguna manera aportar a que este país salga de la crisis de seguridad, los legisladores se dedicaron a aprobar el Día del Bizcocho. Y esa desconexión con la ciudadanía pasó factura y por ello el anterior periodo legislativo fue uno de los peores calificados, menos del 10% de aprobación de la ciudadanía. Y a eso, y con esto termino esta respuesta, a eso se sumó los escándalos, eso sí es importante señalar, individuales de varios legisladores, casos de diezmos, casos de corrupción, casos de tráfico de influencias, el tema del reparto de los hospitales, incluso hubo un caso de violación que actualmente hay un legislador sentenciado. Entonces, esos casos, esos escándalos más que casos, le pasaron factura a toda la institución, porque en legislaturas por uno pagan todos, básicamente. Bueno, también hubo problemas de violencia política, también denunciados por algunas asambleístas en el periodo anterior. Yo le preguntaba, ¿qué marca la diferencia con la asamblea anterior con esta asamblea? Usted me ha dado en breves rasgos los problemas que vieron, ¿sí? Las irregularidades, pero también hasta qué punto estamos siendo efectivos nosotros quienes hacemos actividad comunicacional, porque se ha escuchado en la mayoría de los casos, el ciudadano hoy en día tiene la oportunidad a través de las redes sociales hablar de la prensa pautada, del periodista pautado y lamentablemente las cosas se dan de tal forma que se siente de verdad vergüenza ajena de ver que algunos periodistas cumplen ese objetivo político, o sea, tienen una agenda política y preguntan lo que creen que les conviene, pero no lo que el ciudadano quiere escuchar. Tenemos un caso tan sencillo. Hoy escuchaba a través de TikTok, donde un medio de comunicación tan reconocido a nivel nacional, con muchos años de credibilidad, donde decía que para qué hacer la consulta popular si son temas que pueden ser tratados en la Asamblea Nacional. O sea, que no era necesaria la consulta popular. ¿Para qué una inversión de tantos millones de dólares, 60 millones de dólares, si podían ser tratados en la Asamblea Nacional? ¿Usted considera que ese podría haber sido el camino antes de hacer esa tremenda inversión y llevarnos nuevamente a los ecuatorianos a las urnas? Es muy interesante la pregunta. Varias de las preguntas, valga la redundancia, que se hacen en el documento de consulta popular, sí hubiesen podido ser procesadas en la Asamblea Nacional, porque son enmiendas o reformas a la Constitución, que de hecho ya están siendo tramitadas en muchos de los casos, o que ya fueron tramitadas y no tuvieron luz verde por parte de la legislatura. El problema con que sean tramitadas en la Asamblea Nacional es que pueden quedar estancadas por muchos años. Yo al inicio de la entrevista me refería a que la Asamblea Nacional no opera de manera oportuna. En una ley se pueden demorar 10 años, en una reforma se pueden demorar otros 10 años.
Ese es el problema con la Asamblea Nacional. Pero a su vez, el pasar estas preguntas a través de consulta popular puede generar un impulso a que estas reformas se tramiten con mayor oportunidad, que se tramiten rápidamente y que la ciudadanía, sobre todo, ¿qué es lo más importante? Que la ciudadanía sienta los resultados de los cambios políticos que se hacen en el país. Hay una frase que ahora se ha vuelto muy popular y es que la ciudadanía no come democracia, la ciudadanía no come transparencia, la ciudadanía no come reformas. La ciudadanía necesita sentir en su día a día, en su calidad de vida, en la seguridad, en el transporte público, en las calles, en los precios de las cosas, en el costo de la vida, en el empleo incluso, necesitan sentir un cambio para que puedan de alguna manera aprobar esa gestión que se hace en la política. Si es que los políticos se tardan en dar esas soluciones o si esas soluciones no son eficientes y efectivas, pues seguiremos circulando en este camino tortuoso que es de una crisis de la democracia, una crisis de la representación política. Porque en los últimos años los políticos se han dedicado a la retórica, a la pelea, al conflicto, a la pugna de poder y no se han preocupado por dar soluciones a la ciudadanía. Entonces, para concluir con la respuesta, la consulta popular podría ser un mecanismo efectivo para que estas reformas se implementen con mayor celeridad y la ciudadanía siente un cambio real en el día a día pues, de su transitar en el Ecuador. Mi estimado Roger, usted ha dicho una gran verdad, ¿no? La gente casi no le toma mucha atención al tema de las reformas, de que hay nuevos reglamentos y todo lo demás. La gente quiere realmente beneficios, sentir que hay seguridad, sentir que hay fuentes de trabajo, sentir que va a tener el dinero para poder hacer sus compras para sus necesidades básicas. Y lamentablemente hasta el día de hoy eso no lo puede palpar el ciudadano. Este desinterés de los ciudadanos de preocuparse de lo que hacen sus legisladores en cada curul que ocupan en la Asamblea Nacional, también no somos de alguna manera responsables por no pedir cuentas, por no revisar qué proyectos de ley presenta. Y entiendo que el Observatorio Legislativo está haciendo ese monitoreo. ¿Qué tan responsables son los asambleístas hoy en día? ¿Qué tan fundamentados son para presentar los proyectos? ¿Qué tan real son los datos que ellos adjuntan para hacer un proyecto de ley? ¿Ustedes hacen todo ese tipo de monitoreo o es simplemente se llenan de proyectos y que no se han aprobado, pueden pasar décadas y simplemente me rasgo las camisetas al decir que he sido el asambleísta que más proyectos ha presentado? Y esa pregunta que usted me hace es fundamental y lo último que dijo es clave. Hay legisladores que presentan un sinnúmero de proyectos de ley pero que nunca se convierten en leyes. Quedan en proyectos simplemente porque el legislador no se preocupa de darle un impulso político al interior de la Asamblea Nacional. El legislador adicionalmente a presentar el proyecto de ley está obligado a impulsarlo, a socializarlo, a conversar con otras bancadas, a buscar los votos, a fiscalizar que se cumplan los plazos del procedimiento legislativo. Es muy importante que el legislador impulse el proyecto de ley. Y ahí, por ejemplo, podemos aterrizar un poco a lo que podría ser de interés de quienes nos escuchan, que es los asambleístas de la provincia del Oro. Y ahí tenemos el caso, digamos, del otro extremo, el caso de los legisladores que no presentan nada y no sabemos qué realmente están haciendo en la legislatura. Por ejemplo, a Jorge Álvarez del PSC no ha presentado ningún proyecto de ley, según la propia página web de la Asamblea Nacional. Oscar Peña tampoco ha presentado proyectos de ley y nos llama la atención porque desafortunadamente una de las funciones principales del legislador es presentar un proyecto de ley. Otros legisladores de la provincia del Oro sí lo han hecho, como Cristian Vega, quien ha presentado 3 proyectos de ley, y ahí el llamado de atención al asambleísta Vega, por ejemplo, es a impulsar esos proyectos de ley. Entendemos que uno tiene que ver con el desarrollo del Puerto Bolívar y otros en materia de desarrollo también, que podrían ser muy importantes para la provincia. Pero ¿qué pasa si el legislador, quien presentó ya este proyecto de ley, ya me parece que hace más de... el de Puerto Bolívar lo ha presentado recién, y en 2023, en diciembre, Steven Ordóñez también ha presentado un proyecto de ley en materia de desarrollo del Puerto Bolívar. ¿Y qué pasa si es que esto no avanza, si se queda en proyecto de ley? Recordemos que es una legislatura de apenas 1 año y medio.
eso quedará en letra muerta y los ciudadanos de la provincia del Oro quizá no puedan ver los beneficios de este proyecto de ley. Entonces, justo es lo que hablábamos hace un momento, no es cuánto presentan, sino qué calidad le dan a eso, ¿no? Y ahí nosotros también hacemos evaluaciones sobre el discurso público que hacen los legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional y afortunadamente de 2 fact-checking que hemos realizado en este corto periodo, pues afortunadamente todos los legisladores del Oro han dicho la verdad, son datos verídicos con los cuales han basado su discurso. Lo que esperamos también es que otros legisladores pues activen un poco más su presencia en la Asamblea Nacional votando, porque hay legisladores que nos preocupan mucho, como por ejemplo Steven Ordóñez, quien tiene un 19% de ausencias en las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, y lo propio Jorge Álvarez también, quien tiene al menos un 12% de ausencias, es decir, han estado ausentes y tampoco han enviado a sus suplentes. Son datos, insisto, a la ciudadanía que son de carácter cuantitativo, pero que nos sirven como una referencia al respecto de qué están haciendo nuestros legisladores, ¿no? Y esa evaluación es importante que la haga la ciudadanía de cara a elegir nuevos legisladores en 2025. Recordemos que vamos a tener otra vez elecciones legislativas y vamos a tener que elegir a los mismos o quizá a otros legisladores. Excelente. Yo creo que estos datos son muy importantes para la provincia del Oro y que sepan a quién hemos elegido para asambleístas en este periodo legislativo. Roger, usted dijo algo muy importante. Lo importante aquí no es presentar proyectos de ley, sino que le den seguimiento y tener la fuerza política para lograr este cometido, para lograr este propósito. Usted también habló de la importancia de estar preparados. Hay una propuesta, no sé si nace en este caso del Observatorio Legislativo, para hacer unas reformas al reglamento para aquellos nuevos candidatos que quieren llegar a la Asamblea Nacional. Siempre hemos dicho que es urgente la reforma al Código de la Democracia, gente idónea, hay que oxigenar a la clase política, no podemos seguir eligiendo a los mismos de siempre. Coméntenos sobre esa propuesta, en qué consiste y qué cambios podemos lograr para poder tener gente realmente representativa en la Asamblea Nacional. Y es una pregunta de fondo, igual, porque ¿qué pasa si es que seguimos eligiendo a personas que no hacen un buen trabajo en la legislatura? Pues los ciudadanos vamos a seguir teniendo problemas en nuestra calidad de vida de nuestro día a día, porque querramos o no, el trabajo que hace la Asamblea Nacional impacta en la vida de los ciudadanos. Y les pongo un ejemplo muy claro. El 15% de IVA que comenzó a regir desde hoy va a significar un cambio en la economía del país. Entonces el trabajo que hacen los legisladores es importante. Ese es el primer punto de partida. El trabajo que hacen los asambleístas es importante, para bien o para mal. Entonces hay que preocuparnos como ciudadanos de saber a quién elegimos. Y es importante ahí, por ejemplo, abordar un tema que ha pasado desapercibido, y es el proceso que está dándose en la Comisión de Enmiendas y Reformas al respecto del cambio de los requisitos para ser legislador. En esta comisión, por iniciativa de una legisladora, se están tramitando al menos 2 cambios. El primero tiene que ver con la formación que debería tener un legislador, sin precisar desde este despacho legislativo que la reforma apunta a título universitario o a exigir título universitario o algún proceso formativo. Se ha dicho que el legislador debe tener al menos los conocimientos técnicos para poder legislar. Debemos ser claros, el legislador va a hacer las leyes y si no sabe al menos lo básico de cómo construir una ley o de qué impacto podría tener una ley en la ciudadanía, pues estamos mal. Y el segundo tiene que ver con acreditar probidad. Es decir, de alguna manera tratar de justificar que la trayectoria del candidato es idónea, que no tienen problemas con la justicia, que tienen al día el pago de sus impuestos, que no han tenido problema en su trayectoria en el sector privado, por ejemplo, y así un sinnúmero de justificaciones que se podrían dar. Ahora, Yane, ¿cuál es nuestra observación de fondo? Imagínense ustedes al CNE evaluando la probidad de más de 2,000 candidatos. Si es que, o sea, es que es una barbaridad porque ni siquiera cuando se dan los concursos públicos para elegir autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la administración pública se da abasto para calificar carpetas. Yo no me imagino un CNE teniendo que evaluar probidad o justificar o revisar los certificados de honorabilidad de 2,000 candidatos, porque en el país se presenta
un sinnúmero de candidatos, yo creo que de manera exagerada, incluso algunas listas, y lo cual hace una suma global de más de 2.000 candidatos. Entonces, operativamente, la administración pública posiblemente no sea capaz de procesar esto. Y aquí voy con este comentario de fondo. El tema no está en los requisitos, el tema está en las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tienen que estar obligadas por ley a filtrar, en primer lugar, a los candidatos que eligen con parámetros de formación, con parámetros de ética y probidad, y luego de que hacen el filtro para seleccionar a los candidatos, deben formarlos. Las escuelas de formación en los partidos políticos son positivas y deben comenzar a funcionar de mejor manera. Nosotros creemos que una reforma de este tipo, no al sistema electoral como tal, sino a las organizaciones políticas, debe ser importante, como sucede en Perú, por ejemplo, en donde las organizaciones políticas están obligadas a tener un registro público de información sobre los candidatos de que han sido seleccionados en las organizaciones políticas, en donde se revisa, por ejemplo, si es que ha tenido problemas con la justicia, si es que adeuda pensiones alimenticias, si es que no ha pagado sus impuestos, y un sinnúmero de otros indicadores que te permiten ver desde la organización política si el candidato efectivamente podría funcionar de manera ética y proba en una candidatura. Entonces, si nosotros cambiamos en la Constitución los requisitos, desafortunadamente pienso yo que igual se va a hacer trampa, echa la ley, echa la trampa. Quien quiera acreditar honorabilidad no le bastará más que falsificar un certificado y presentar. Y eso creo que es lo que podría suceder. Bueno, entonces, lamentablemente esas son las experiencias que hemos vivido. Y bueno, y Perú tampoco tenemos el mejor ejemplo, ¿no? Con todo lo que pasa con la clase política en nuestro vecino del sur. No obstante, Roger, usted ha dicho una gran verdad, que debe pasar este filtro por un Consejo Nacional Electoral, que lamentablemente tampoco tiene la capacidad tecnológica, la capacidad, la logística, el personal preparado para hacer este tipo de control. Estaríamos hablando de que habría que incrementar más presupuesto, habría que incrementar nuevas funciones del Consejo Nacional Electoral para poder hacer ese control. Pero ¿usted cree que esa petición, esos cambios que está proponiendo esta legisladora, son los adecuados? ¿Por qué no ir más allá? Se me ocurre, si bien es cierto, sí, o sea, no necesariamente el que tiene título es el que se lo sabe todo, ¿no? Hay mucha gente que se ha autoeducado y que son personas sumamente claras, son excelentes políticos a nivel nacional, han demostrado sin tener un título profesional. Yo creo que eso más va por ética, por valores, por moral, qué tanta lógica de integralidad tenga el ser humano, ¿no? Para ser un buen funcionario, un buen político en el país. ¿Cómo lo ve usted como observador legislativo de que podría nacer a través de un proyecto de ley una reforma al Código de la Democracia, o tendríamos que hablar de una reforma a la Constitución? Bueno, cualquier requisito que se quiera añadir para excluir a ciertos perfiles para que no sean candidatos, como por ejemplo aquellas personas que no tienen formación, pues debería ser una reforma a la Constitución, porque si no se hace a través de ello, pues podríamos estar vulnerando un derecho de participación política, en donde la ciudadanía, como todos sabemos, está facultada para participar, para elegir y ser elegidos a pesar de su formación. Solo se exige el título de bachiller. El Ecuador sería el único país en exigir, por ejemplo, título universitario o formación específica en Latinoamérica. Es decir, si hablamos de legislación comparada, estaríamos un poco saliéndonos del estándar latinoamericano al respecto de, y también de otros continentes al respecto de cómo elegir a nuestros candidatos. Pero yo creo que más allá de los requisitos de forma, esto es un tema de fondo. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo, en donde el índice de desarrollo humano es muy alto y seguramente la mayor cantidad de la población puede acceder a oportunidades de formación, a oportunidades de acceso a la educación superior, a empleos que le puedan dar una experiencia y una trayectoria para poder justificar formación? Hay un principio en Chile que habla respecto de la eficiencia de la administración pública, en donde los ciudadanos también son formados para saber cómo funciona este tema del Estado.
hay hay grandes procesos de formación en Chile en donde el ciudadano adquiere los conocimientos sobre cómo funciona el Estado y cómo puede participar en los procesos políticos. Pero en el Ecuador no pasa esto. En el Ecuador, si nosotros incorporamos reformas restrictivas a los derechos de participación de este tipo, posiblemente estemos vulnerando el derecho de miles de personas que no han podido acceder a la educación superior, que no han tenido oportunidades en el país y tampoco empleo. Recordemos la cifra de desempleo que hay en el país, que es alarmante y que afecta más a los jóvenes. Esos jóvenes que quizá tienen aspiraciones políticas, pues quedarían excluidos de una contienda política. Entonces, el problema de fondo creo que no versa en los requisitos, sino en cómo cambiamos la política pública del país. ¿Para qué? Para que haya mejor formación en los jóvenes, para que hayan oportunidades de acceso a la educación superior, para que hayan procesos de formación política en las organizaciones políticas, para que haya filtros de ética y probidad, de integridad de las organizaciones políticas, pero debemos ver cuál es la realidad de nuestro país y ver que posiblemente una reforma restrictiva no es posible actualmente. Y más que nada, Roger, yo considero que hay una responsabilidad aquí compartida también. La clase política del país tiene que cumplir lo que dice el rol que debe tener en todo lo que tiene que ver a la preparación, a la capacitación de sus cuadros para las diferentes listas de los partidos políticos, a las diferentes dignidades por votación popular. Eso no pasa. No se está buscando a la persona más idónea, más preparada, más honesta, más capaz. No, lamentablemente las candidaturas tienen costo, tienen un valor. El que tenga la billetera más ancha, el que tenga la chequera más grande, el que pueda pagar más por esa candidatura es el candidato. Entonces, eso es lamentable. Usted ha dicho, hay que cambiar de fondo. Y eso de hablar de fondo con políticas públicas reales. Para no salirnos del tema, el Consejo Nacional Electoral, o mejor dicho, el expresidente de la República, Guillermo Lasso, lo había dicho antes de las elecciones, que nosotros estábamos con un problema muy serio con la presencia de los grupos delictivos, del narcotráfico, de que lamentablemente el crimen organizado estaba enquistado en el Ecuador y que ciertos candidatos estaban siendo financiados por el narcotráfico. Hasta el día de hoy, Ecuador no sabe cuáles fueron esos candidatos, que quizás hoy en día sean autoridades que fueron financiados por el narcotráfico. Hay una propuesta de que ya no se costee, que no salga del bolsillo de los ecuatorianos, tener que financiar las campañas políticas en el Ecuador a los diferentes partidos y movimientos políticos. Yo le pregunto, ¿acaso esto no estamos dejando la puerta abierta para que realmente sean estos grupos delictivos los que financien a todos los candidatos y partidos políticos para las próximas elecciones? Y me encantan sus preguntas porque son de fondo, es un tema estructural en el país, el financiamiento de la política. ¿Ahí me escuchan? Decía que es un tema estructural el tema del financiamiento de la política en el país. No se trata de un tema de asignación o no de recursos, ya vamos a hablar de eso, pero en primer lugar no se trata de un tema de asignación de recursos, sino de la transparencia de los mismos. ¿Qué pasa con las organizaciones políticas y su gasto en las campañas políticas? ¿Qué pasa con el gasto del fondo partidario permanente? ¿Está siendo transparentado? ¿Se están publicando adecuadamente los informes de gasto? ¿Se está transparentando el origen de los recursos de las donaciones que pueden tener las organizaciones políticas? Todo eso, desafortunadamente, en el Ecuador aún no ha sido transparentado de debida forma. El Consejo Nacional Electoral no cuenta con las competencias legales efectivas como para lograr hacer procesos de control y también de sanción al respecto de la falta de transparencia de ciertas organizaciones políticas de los recursos que recibe del Estado y también de los recursos privados que recibe para el financiamiento de sus campañas. Cuando ingresan dineros, nosotros los llamamos capitales corrosivos, que pueden ser incluso capitales ilegales, que pueden venir del narcotráfico, por ejemplo. Estamos abriendo la puerta a que el control de las organizaciones políticas las tengan los grupos de delincuencia organizada. Y ahí es cuando hay una penetración del crimen organizado en la política y eso se transforma sin lugar a duda en una narcopolítica.
Y a eso queremos llegar a combatir, a evitar que desde el origen de la política esto se vaya contaminando. Ahora bien, ¿qué pasa si es que desde el Estado se deja de financiar algunas organizaciones políticas? Pues simplemente van a desaparecer porque no van a contar con los recursos económicos necesarios, y quien, ahí sí, pues lo que usted ha dicho, Jen, adecuadamente, quien tenga la billetera más llena, la chequera más gorda, pues será quien logre ganar las elecciones, porque no va a haber un contendor que pueda lograr con ideas, con propuestas, lograr competir en una contienda política, ¿no? Entonces, el tema del financiamiento de la política tiene que ver, en primer lugar, con transparencia, y en segundo lugar, con la eficiencia de la asignación de recursos a las organizaciones políticas. Ecuador creo que no está preparado para un sistema en el cual las organizaciones políticas sean de carácter netamente privado, quiero decir desde la gestión de los recursos, sino todavía es necesario que el Estado siga financiando ciertas organizaciones políticas para que puedan funcionar y de alguna manera representar a los sectores que están representando en el país. Mi estimado Roger, si bien es cierto, ustedes no son parte de la Asamblea Nacional, es una ONG, como lo dijo, de Transparencia Internacional, creado este observatorio legislativo para monitorear y hacer un diagnóstico de la verdadera labor que cumplen los asambleístas en el Ecuador. ¿Son tan aplicados los asambleístas cuando, en este caso, el observatorio legislativo los invita a una capacitación, les da seguimiento, trata de ayudar para que hagan bien su función? Porque no creo que sea una obligación hacerlo. Le pregunto, porque he ingresado en algunas ocasiones al observatorio legislativo y veo que no solamente que no presentan proyectos, sino que no suben la información, o entiendo que ellos no tienen la predisposición con ustedes para poder dar todo tipo de información y ustedes pueden hacer un monitoreo real. ¿Es así? Sí, efectivamente, nosotros hemos identificado en esta legislatura que más de un 70% de los legisladores no están enterados de que tienen obligaciones de transparencia que cumplir. Por ejemplo, yo les invito, y vamos a dar el ejemplo de los asambleístas de la provincia del Oro, para no generalizar, y ellos, las obligaciones de transparencia que tienen con la ciudadanía, Demos los nombres, mi querido Roger, por favor, ¿sí? La obligación, efectivamente, la obligación que ellos tienen para con sus ciudadanos de transparentar en su blog institucional cierta información no se está cumpliendo. Por ejemplo, a Steven Ordóñez le falta incluir las funciones que están cumpliendo sus asesores de despacho. Si ustedes ingresan hoy, 1 de abril, a la página web, al blog del asambleísta Steven Ordóñez, no van a encontrar las funciones del equipo de trabajo. Sí van a encontrar los perfiles de quienes le acompañan en el equipo de trabajo, pero no las funciones. Y el reglamento de Parlamento Abierto, así se llama, dice de forma expresa que deben incorporarse las funciones del equipo de trabajo. Y a Steven también, al asambleísta Ordóñez, le falta publicar en datos abiertos, porque lo ha publicado en un PDF, la agenda de reuniones que él cumple pues en su labor legislativa. A Jorge Álvarez le faltan de igual forma las funciones, y también le falta en la totalidad publicar su agenda de reuniones. No lo digo yo, lo dice la ley, y según su blog no está cumpliendo. También a Carlos Rodríguez le falta la agenda igual y las funciones del equipo. Y por ejemplo, el caso de Oscar Peña nos preocupa en demasía, que es de Construya, asambleísta de la provincia del Oro, que no publica absolutamente nada. Es decir, incumple totalmente con la ley orgánica de la función legislativa, el reglamento de Parlamento Abierto. Y finalmente a Cristian Vega, quien ha avanzado en mayor medida en temas de transparencia, pero también le falta la publicación del equipo y sus funciones, así como su agenda de reuniones. Solo es una muestra que yo les presento a los ciudadanos de la provincia del Oro para que se den cuenta y exijan a sus legisladores que sean más transparentes. Ese es un principio básico que se debe cumplir en democracia y que ayuda a fortalecer la relación entre el ciudadano y el legislador. Entonces, el llamado de atención a estos legisladores para que avancen en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Estimado Roger, ¿cuánto cuesta al país, al bolsillo de los ecuatorianos, cada asambleísta? Nosotros no Entiendo hablamos que tiene asesores que lo acompañan, son sueldos que igual salen del presupuesto del Estado.
Efectivamente, si nosotros hablamos por legislador, pues sabemos que el salario de un legislador está entre $4,000 a $4,500. Pero si nosotros revisamos de forma integral el despacho de un legislador y todos los gastos en los que pudiese incurrir, podría estar rodeando un presupuesto de $15,000 y $20,000, en donde se contempla el salario del legislador, el salario del asesor 1, del asesor 2, de los 2 asistentes, los viajes y viáticos que recibe el legislador y, por ejemplo, para los asambleístas que son de otras provincias, también se les paga un bono de residencia en la capital de más de $2,200. Entonces, obviamente como ciudadanos nos indigna de alguna manera que ciertos legisladores ni siquiera presenten ningún proyecto de ley y que mensualmente su despacho nos cuesta a los ecuatorianos entre $15,000 y $20,000. Si nosotros comparamos esos $15,000 y $20,000 con el salario básico del país, pues es una cifra que duele, una cifra que podría afectar al sentimiento democrático de los ciudadanos en el país. Según el monitoreo hasta la fecha, porque estamos entrando en esta vacancia legislativa, ¿justifica esos gastos de lo que se ha logrado en beneficio de los ecuatorianos? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Desafortunadamente no se puede decir si sí o no, pero podemos evaluar algunos aspectos. El primero de ellos es que hay una gran diferencia, y creo que es una respuesta a una de sus primeras preguntas, entre la presidencia que tuvo la Asamblea Nacional al inicio de este periodo legislativo con Guadalupe Llori, en donde desafortunadamente el pleno no avanzaba. Es decir, era un pleno totalmente obstruido, que no podía procesar leyes y que procesaba netamente conflicto político. Y la ciudadanía se dio cuenta de eso y por eso la calificó a esta legislatura como la peor de la historia, a la que acaba de pasar. Pero todo ha cambiado, es verdad, al menos la percepción de la ciudadanía ha cambiado al respecto de la gestión que puede estar haciendo la nueva presidencia de la Asamblea con Henry Kronfle, en donde se han aprobado más de 16 leyes y se ha destrabado el procedimiento legislativo y hay mayor consenso y mayor gobernabilidad. Es verdad que la mayoría de las leyes incluso se han aprobado con más de 100 votos, es decir, hay consenso. ¿Cuál es el problema? Porque siempre hay que dar la crítica constructiva y también rescatar lo positivo. El problema con esta legislatura es que los procedimientos parlamentarios que ha llevado a cabo para lograr sortear problemas de gobernabilidad son bastante cuestionables. Y pongo un ejemplo muy preciso, cuando se tramitó la reforma tributaria del presidente Noboa, se incorporó el impuesto del valor agregado de una manera bastante compleja en el procedimiento legislativo y el procedimiento cuestionado dio paso a que, por ejemplo, exista un allanamiento tácito de la Asamblea Nacional y hoy, 1 de abril, tengamos el IVA en 15%. Y así otras normativas que han tenido un procedimiento parlamentario bastante cuestionado. Pero, insisto, hay una gran diferencia entre la presidencia de Guadalupe Llori, la presidencia de Kronfle, se han aprobado las leyes, se ha destrabado, pero todavía hay cuestionamientos al respecto del proceder parlamentario de esta legislatura. Bueno, así que vamos a seguir monitoreando. Gracias, mi estimado Roger Andrés Celi Pérez, vocero del Observatorio Legislativo, que nos acompañó el día de hoy en nuestro espacio de entrevista en este podcast a través de MP y Eurovisión. Mi querido Roger, gracias. Siga monitoreando y estaremos con más novedades en una próxima oportunidad. Gracias, Jane. Un abrazo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Hasta luego.